visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso número 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Desde el día de ayer estuve con una inquietud en mi corazón acerca de lo que Dios quería seguirnos hablando esta mañana, después de haber escuchado los interesantísimos temas que nuestro hermano Mario nos trajo por inspiración de Dios en nuestro aniversario. Esta mañana aún amanecí con esta inquietud, y fue precisamente esa inquietud la que usó el Espíritu de Dios para poner en mi corazón y en mi mente dos pensamientos. Uno de ellos lo prediqué en el primer servicio, y el otro es el que voy a compartir con ustedes hoy, y lo voy a hacer bajo el tema: los peligros de la prosperidad. ¿Cómo es el tema de esta mañana, mis hermanos? Yo creo en mi corazón que Dios quiere que prosperemos. ¿Me están oyendo? Pero no creo que ese sea el fin principal de nuestra vida cristiana. Porque los problemas comienzan a darse con el asunto de la prosperidad cuando nosotros hacemos de eso el fin y objetivo de nuestra vida. Yo no nací para ser próspero, nací para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. De igual manera usted. Ahora bien, usted pensará, ¿y de dónde, hermano, se sacó eso basándose en este pasaje? Veamos en primer lugar, ¿qué fue realmente lo que ocurrió con Demas? En primer lugar, tratemos de investigar quién fue Demas. Pablo está aquí despidiéndose en su segunda carta, y dentro de las cosas que él expresa en su saludo, expresa un sentimiento de dolor, porque Demas lo ha desamparado, y la razón es de que lo hizo porque amó este mundo. Ahora, en primer lugar, de Demas en la Biblia se sabe muy poco. Únicamente él aparece en 3 escrituras. Quiero que vean conmigo la primera donde aparece Demas, en Colosenses capítulo 4. En el versículo 14, Pablo dice estas palabras: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. La otra escritura donde aparece el nombre, este personaje, es en Filemón. En el versículo 24 de su único capítulo, óigame bien, Pablo le dice a Filemón estas palabras:
Leo el verso 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Miren para acá. Lo poco que la vida nos informa de Demas es lo siguiente. Primero, recuérdense que Colosenses es una carta que Pablo escribió desde su primera prisión. Cuando Pablo escribe la carta a los hermanos de Colosas, Pablo está en Roma. Entonces, obviamente, por la escueta información que tenemos, la Biblia nos enseña que Demas era un creyente romano convertido al evangelio, era un romano convertido al cristianismo. La segunda cosa que nos informa la palabra es que Demas era un colaborador estrecho de Pablo, un colaborador de mucha confianza. Óiganme, además de ser de mucha confianza, era un colaborador fiel de Pablo, porque él dice aquí, en una de las citas que leímos, que Demas había sido compañero de él en sus prisiones. Significa que Demas estuvo incluso preso por la causa del Señor. Entonces Demas era un cristiano de Roma, que era parte del equipo del apóstol San Pablo, el equipo de trabajo, el equipo de evangelistas, el equipo de maestros, el equipo de ministerios que trabajaban con Pablo. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que este Demas era un colaborador estrecho y muy leal a Pablo, a tal grado que había estado con él en sus prisiones. Ahora, vean esto. ¿Qué fue lo que le sucedió a Demas? Vayamos a 2 de Timoteo 4:10. Pablo usa una palabra bien importante. Demas me ha desamparado. Repitan conmigo, desamparado. Desamparado es sinónimo de abandonar. Ahora, ¿qué fue lo que realmente le pasó a Demas? Ustedes saben que ya Pablo había experimentado en algún momento de su vida el abandono de algunos que habían ido con él a la obra. Uno de estos casos es el caso de Juan Marcos, del cual se habla en el libro de los Hechos. Pero, óigame, en ninguna parte de la escritura Pablo se expresa del abandono de Marcos como se expresa de Demas. ¿Cuál es la razón? La razón es simple. Demas no abandonó a Pablo por una deserción, por causa de cobardía, como en el caso de Juan Marcos, que Juan Marcos, cuando vio las cosas difíciles, óigame, le entró temor y se acobardó y se volvió. Y dice la palabra del Señor que cuando Pablo quería iniciar el segundo viaje, cuando Pablo no quería, cuando inició el segundo viaje misionero, y le dice Bernabé, hermano Pablo, llevémonos al joven Juan Marcos. Él no quiso que fuera con ellos, pero jamás en ninguna parte de la escritura Pablo se expresa como se expresa de él. ¿Por qué? Porque no fue abandono por deserción, o mejor dicho, deserción por cobardía, sino algo mucho más. Llamo la atención de ustedes a la otra palabra que usa Pablo aquí. Dice, me desamparó. ¿Por qué causa? Amando este mundo. Óigame, yo subrayé la palabra amando. Y busqué qué es lo que quiere decirnos el texto. La palabra que Pablo usa aquí en griego para amar o amando es agapesos.
Tales. Qué interesante esto que yo descubrí cuando estuve estudiando este personaje y sus acciones. Entonces, si Pablo usa la palabra agapesos en griego para amando, significa, hermano, que él abandonó voluntariamente el ministerio por intereses puramente materialistas. Cuando habla de mundo, ustedes saben que la palabra mundo, cosmos en griego, se presta para muchas cosas dependiendo del contexto en que se diga. Porque mundo a veces significa cosmos, o sea, la tierra. Mundo también a veces significa gente, cosmos. Pero aquí, hermanos, mundo ni significa tierra, ni significa gente, sino significa algo más que eso. Las cosas materiales de este mundo. Es decir, que si Demas abandonó a Pablo, lo hizo deliberadamente porque fue movido por intereses puramente materialistas. Y de aquí, óigame bien, de aquí surgió precisamente el tema del mensaje: los peligros de la prosperidad. Repitan el tema conmigo: los peligros de la prosperidad. Dese la vuelta, dígale a su hermana: hermano, los peligros de la prosperidad. Es peligroso la prosperidad. Hay peligros que acechan en el camino. El sonido de la palabra griega agapesos, porque eso podemos interpretarlo de agaplata, sino también me impresionó el significado del nombre de Demas. Demas es un nombre griego y Demas significa popular. ¿Qué significa Demas? Popular. Óiganme, cuando uno es don nadie, óigame bien, hermano, cuando uno no tiene nada, óigame, no hay mucho peligro. Pero cuando usted ya se hace popular, hermana, cuando usted ya se hace popular, ya no es la Juana, es doña Juana. Ya no es el Pedro, es don Pedro. Porque el don se lo dan porque míreme la mano, le miran que tiene plata, le miran que tiene bienes, le miran que tiene una posición, y esa posición le da el título de don. Porque cuando usted no era nadie, le decía: vos Pedro, vos Juana. Ahora no, cuidadito quien le dice a usted vos Juana, porque usted ni caso le hace. Soy doña Juana, soy don Pedro. Pablo nos informa y dice: Demas me ha desamparado amando más este mundo, o amando este mundo. Y aquí Juan dice por boca, o Dios dice por boca de Juan. Juan 2:15. No, dice que, ¿qué dice aquí? No, repitan conmigo, otra vez, no améis ¿a quién? Al mundo. ¿Y qué más? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué cosa? No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, bendito sea su nombre, permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Que el peligro de la prosperidad es poner el corazón en esa prosperidad.
Acompáñenme a otra cita después de leer la exhortación de Primera de Juan 2:15 al 17. Veamos una recomendación que hay en la Biblia. Libro de los Salmos, Salmo 62. ¿Lo encontraron? Salmo 62, 10. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. ¿Qué dice? Si se aumentan las riquezas, ¿qué cosa? No pongan el corazón en ellas. Ahí está el problema. ¿Cuándo es que se pone el corazón en las riquezas? Cuando la prosperidad se convierte en el fin de la vida. Las riquezas, la prosperidad, Dios no la da como un fin, la da como un medio. El problema comienza, amados hermanos y hermanas, cuando convertimos la prosperidad en el fin de nuestra vida. Perdone lo que voy a decir, trabajamos como animal porque anhelamos ser ricos. Ese deseo se convierte en un afán. Y ese afán se convierte en una pasión. Y la pasión es mala. Es interesante. Cuando yo desarrolle más el mensaje, ustedes van a entender por qué en el Salmo 62:10, cuando se habla de riqueza, se habla de violencia, se habla de rapiña. También se habla, óigame, porque el texto aquí está hablando de prosperidad. Es interesante que diga ahí violencia, rapiña, orgullo. Porque, hermanos, cuando una persona se vuelve rica y próspera, eso le pasa. Primero se pone orgulloso, ¿sí o no? Inflan la boca así y caminan así, cuello erguido, ya no ven para los lados ni para abajo. Se vuelven vanidosos, se vuelven vanagloriosos, se vuelven orgullosos, se vuelven hinchados. ¿Por qué la palabra nos exhorta y nos recomienda así? La divina revelación nos dice una cosa muy seria. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice 6 de Primera de Timoteo, verso 10. ¿Qué dice ahí? Porque, ¿qué cosa? Raíz de todo mal. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Alguien dice, no, el dinero es malo y no lo quiero. Hermano, si el dinero para usted es malo, yo sí lo quiero, regálemelo. Hay muchas obras que queremos hacer aquí en la iglesia. La raíz de lo malo, ¿qué es? El amor al dinero. El haga pesos. Amén. Un día, platicando con alguien cuyo familiar se fue a Estados Unidos, le digo, hermano, ¿y por qué se fue su familiar? Se fue a hacer dólares, me dijo. Haga pesos. Haga quetzales. Haga dólares. Yo no nací para eso. No, nací para propósitos mucho más grandes y mucho más elevados. Ahora, hermanos, ¿saben por qué la Biblia dice que el problema está en que la raíz
de todo lo malo es el amor al dinero, por lo que dice la palabra del Señor en esta otra cita que le voy a compartir. Busque por favor conmigo en Colosenses, capítulo 3. Versículo 5. ¿Qué dice ahí? Haced morir pues. ¿Qué cosa? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y avaricia. ¿Qué es qué cosa? ¿Qué es qué cosa? Idolatría. Y le pregunto, ¿la idolatría es pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué es pecado la idolatría? No oigo. ¿Por qué es pecado la idolatría? Hermanas, ¿por qué es pecado la idolatría? ¿Ah? No. ¿Por qué es pecado la idolatría? Hermanas, ¿por qué es pecado la idolatría? Porque toma el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios, pues? ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestro corazón? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El día de ayer, compartiendo el estudio o la enseñanza con los jóvenes sobre la música y la televisión subliminal, yo les planteaba a ellos la estructura del ser humano. Lo primerísimo en la vida del hombre, lo más importante, es su parte espiritual. Les decía a ellos que el ser humano es tricómono. La tricotomía enseña que el hombre está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero les decía a ellos entonces que era interesante que viéramos que el elemento espiritual está compuesto de 2 entes: el espíritu y el alma, mientras el elemento material solamente está compuesto de un elemento o de un ente, que es el cuerpo. Entonces les decía a ellos yo ayer que el diablo, cuando ataca, no ataca, hermano amado, el cuerpo. Lo que ataca es la parte espiritual. Por eso envía mensajes subliminales, porque la parte espiritual del ser humano puede captar una cosa aunque vaya disfrazada. Si va en la dimensión espiritual, óigame, si el mensaje va en la frecuencia espiritual, el espíritu del hombre, el alma humana lo percibe, aunque no lo perciban los oídos naturales. ¿Por qué? Porque la parte espiritual del ser humano es sumamente importante en la estructura de su ser. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le decía a los muchachos ayer que el alma entra en contacto con el mundo exterior por medio de su cuerpo. El alma es el centro de la vida del hombre. Porque de ahí salen los impulsos que determinan el carácter, la conducta del ser humano. Por eso dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, dice Dios. El Señor se queja y dice: porque este pueblo de labios me invoca, pero qué cosa, pero su corazón está lejos de mí. Amén. El problema comienza cuando ponemos nuestro corazón
en la prosperidad. Porque entonces eso se vuelve idolatría. Hay gente que idolatra el dinero. Hay gente que idolatra sus bienes. Hay gente que idolatra cualquier cosa material. Y es importante que ustedes noten que lo que acabamos de leer en Colosenses viene desde lo que dice el versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, ahora, vean, cuando el amor a las riquezas o a la prosperidad se convierte en idolatría, pasa algo muy grave. Efesios 5, busquen Efesios 5. ¿Qué dice ahí? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ¿o qué cosa? Ahí no dice avaro o avaro. Avaro. ¿Cómo dice? Que ningún avaro, ¿qué cosa? Que es idólatra. ¿Qué cosa? Tiene herencia en el reino ¿de quién? De Cristo y de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando el amor a la prosperidad, cuando la prosperidad se convierte en un fin, amadas hermanas, amados hermanos, óigame, entonces esa idolatría aparta al creyente de la fe de tal manera que le impide entrar en el reino de Dios. ¿Por qué cree usted que un día el Señor, cuando vino un rico a él, le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosas puedo heredar la vida eterna? Le dice: ¿sabe los mandamientos? ¿Cuáles son, Señor? Y el Señor dice: no matarás, y le lleva todos los mandamientos. Dice: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Era verdad que este hombre había guardado todos los mandamientos desde su juventud? Allá dicen que no. Pues la base es muy vaga, porque ninguno puede guardar los mandamientos. Hay una razón concreta por qué este no había guardado los mandamientos desde su juventud. ¿Qué iba a decir usted? Porque él, cuando el Señor le pidió que diera sus riquezas, que le siguiera, y se siguió. ¿Qué significa eso? Está idolatrando a su dinero. Exacto. Y en los 10 mandamientos hay un mandamiento precisamente exacto que va dirigido a ese propósito. No codiciarás. Cuando Jesús le dice: te falta una cosa. ¿Qué cosa? Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tú ven, sígueme. El hombre se fue, dio la vuelta, y entonces los discípulos se quedaron con una cara asustados. Y le dice Jesús: cuán difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué es rico? Porque entonces, si decimos ¿por qué es rico?, estamos siendo excluyentes, estamos haciendo acepción de personas. Solo los pobres pueden ser salvos. ¿Por qué le cuesta a un rico entrar en el reino de los cielos? ¿Cuál es el problema? Porque precisamente la prosperidad se convierte en su Dios. Por eso dice por ahí, hay un pasaje que Cristo dijo: no podéis servir a Dios ni a Mamón. Mamón no es un mamón grande, sino el Dios de las riquezas. Las riquezas, es cierto, hay muchos hermanos que dicen: bendito sea Dios, yo ya no adoro a ídolos. Que yo me rasque la cara ante un ídolo, jamás. Pero se está rascando la cara ante otro ídolo, que no es de piedra, que no es de cartón, pero está bien metido en su corazón. Mire, hasta con rima me salió: cartón, corazón.
Vine un poco inspirado esta mañana. Parece que vine con espíritu de poeta. Peligro 1, Lucas 12. De quien voy a leer ahorita dice que este era un hombre muy próspero, que tenía mucha riqueza, tenía mucho, a tal grado de que él dijo estas palabras. Verso 18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Mire para acá. ¿Acaso este no había comido y bebido antes? ¡Hey, hermanos! Los ricos en aquella época no comían comida, hacían banquetes. ¿Qué es lo que se sirve en un banquete, hermano David? ¿Qué es lo que se sirve? ¿Será que frijolitos con un tamalito? ¿De dónde? ¿Qué se sirve en los banquetes? Suculentas comidas. Me recuerdo yo cuando yo estaba recién iniciando mi ministerio, a nuestra iglesia iba un hermano de mucho dinero, tenía ganado, era militar, era catedrático de una institución militar. El hombre tenía plata. Y un día, por asuntos de sus mismos bienes, yo tuve que ir a su casa. Y hermanos, cuando me sentó a la mesa ese hombre, Padre Santo, yo me dije a mí mismo: aprovéchate, Matías, que esto no es de todos los días. ¿Comí? No, comí. Me harté. Pues yo pienso así de este rico. Este rico, hermano, cada vez que se sentaba a comer no era comida ordinaria, era un banquete. Sin embargo, óigame, hermano, dice la palabra que cuando este hombre entró y vio sus posiciones, ¿qué dijo? ¿Será que dijo: gracias a Dios por lo que Dios me ha dado? Bendigo su nombre por lo que tengo. Alabado sea Él, dijo, ¿verdad? Voy a sacar mis diezmos primero de todas mis ganancias. Y después de sacar mis diezmos, voy a apartar una buena ofrenda para el templo. Así dijo, ¿verdad? Y luego dijo: después de eso, con parte del dinero que tengo, voy a ayudar a los pobres y a los menesterosos. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Así dijo, ¿no? Entonces yo es que así dice en mi Biblia. ¿En la suya no dice así? ¿Qué dice ahí, pues? Él se pregunta y dice: ¿qué haré? Tengo tanto. ¿Qué puedo hacer con tanto que tengo? ¿Qué? Ya no hay ni qué hacer. ¿Qué dijo? ¿Será que dijo: bueno, voy a pagar mis diezmos? Voy a dar una buena ofrenda para el aniversario de la iglesia. Voy a ver a las pobres semanas de ventas que están sudando ahí para que se haga el segundo nivel. Amén, dicen, ni amén, dicen. No. Él dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a botar los graneros que tengo y voy a hacer graneros más grandes. Almacenar todo lo que tengo. Y le voy a decir a mi alma: ¿qué cosa? Alma, mira cuánto tienes. Por lo que tienes es por lo que vales. Nosotros valemos por lo que somos. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se llama eso? Eso se llama avaricia. Repitan conmigo. Dije conmigo. Pero dígalo con el énfasis que yo le doy. Vamos pues.
Avaricia. Dios quiere que prosperemos, seguro que sí. Dios quiere que tengamos todas las cosas en abundancia, seguro que sí. Cuando yo veo en mi Biblia, en el Antiguo Testamento, muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron hombres riquísimos. Pero en un momento dado, cuando Dios los requirió y los puso contra la espada y la pared, prefirieron renunciar a lo terrenal por quedarse con el Señor. Cuando Job lo perdió todo, ¿será que se puso a murmurar? Los años de trabajo, qué barbaridad. Dios tan ingrato, ¿cómo me quita lo que me ha costado el esfuerzo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es de malo conmigo? No, él levantó sus manos y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Desnudo vine y desnudo me voy. Ese es un corazón sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Saben cómo considero yo la avaricia? Lo considero como la mazamorra. ¿Ustedes han tenido mazamorras? Ay, qué sanos son ustedes. Me admiro. ¿Qué pasa con la mazamorra? Mientras más se rasca, más pica. Y así es la avaricia. Mientras más se tiene, más se desea. No se está contento con lo que se tiene. Recuerdo a unos hermanos que se les metió la avaricia. Yo los conocí a ellos cuando comenzaron. El hermano era muy pobre. Pero después se hizo una casa. Yo pienso que debemos de tener buenas casas, pero hermanos, sin caer en la vanidad y la ostentación. Se hizo una casa del hermanito que sus columnas, no hombre, no eran eran de mármol. Todo lo hizo con lo más caro. Hermano, miren, llegó a tener tanto dinero que los pastores le pusieron un apodo. ¿Y sabe cómo le pusieron? Le pusieron príncipe. Ahí viene el príncipe, muchacho, le decía. Porque tenía un carrazo, hermanos, que para qué le cuento. Yo estoy de acuerdo que debemos de tener buenos carros, pero sin caer en la ostentación, porque la ostentación, eso ya es pecado. Aunque no digan amén. ¿Saben por qué es un peligro? Porque entonces se convierte en un afán. Hay un afán impoverado por tener, no está contento. Ya le dije, mientras más se rasca, más le pica, tiene más quiere, más y más. Y entonces en el afán de eso, comenzamos a violar principios. Por ejemplo, caemos en el fraude. ¿Qué es el fraude? Y perdón, muchos de nosotros colaboramos con eso. Cuando usted va a comprar, le dice, ¿lo quiere con IVA o sin IVA? ¿Y usted qué dice? ¿Ah? Ladrón. Igual que el del negocio.
Eso se llama fraude. O hermana, cuando usted hace sus cuentas, amén. Mire, eso es como pagar los diezmos en la iglesia. Los hermanos cuando revisan sus ganancias y su negocio, entonces ¿saben qué hacen? Alteran los números, porque se nos habla, ¿cómo lo voy a estar yo pagando tanto al fisco que ni le cuesta nada? No, le dice al contador, póngale ahí que es tanto y eso lo vamos a pagar de fisco ¿de qué? De impuestos. Si es que pagan, pues. Me quedé sordo. Ustedes dijeron un amén que se movieron los ventiladores y yo no oí nada. ¿Dicen amén, hermanas? No dicen amén. Cometemos fraude. Caemos en malversación de plata. Yo me recuerdo cuando trabajé en una venta de repuestos. Como yo era cristiano, me mandaron de fiscalizador a todas las empresas de mi patrón, porque como yo era evangélico y hacía las cosas así, me dijo un día, mira, andate, te voy a mandar, me dijo el patrón, a tal agencia, porque ahí estos sinvergüenza me están robando, me dijo. Y yo sé que vos sos cristiano y sos cabal. Gracias a Dios que ese testimonio, porque hermano, qué feo hubiera sido que yo hubiera renunciado a mi trabajo por servirle al Señor, y mi patrón le grabé que predicadores de aquí hacía fraude, malversaba fondos y ladrón. Tenía mal testimonio, no le podía predicar a mi patrón. Y cuando llegué a esa tienda, me llama el jefe. Venga para acá, me dijo. No sé por qué a muchos les gusta mi segundo apellido. Cuando yo estuve estudiando nunca me decían Vicente ni Martínez, me decían Navarijo. Y en el trabajo me decían Navarijo, me dijo, Navarijo, venga para acá. Me sentó en su oficina y me dijo, mire, lo que nos paga el patrón aquí es un paupérrimo sueldo, me dijo. Así que aquí tenemos que hacernos nuestro sueldo. Así que usted, me dijo, como yo fui para controlar específicamente un área ahí, me dijo ahí, cuando haya que hacer business, me dijo en inglés, business en español es negocios. Cuando hayan business, me dijo, vamos, hasta me lo dijo en inglés, vamos half and a half. Half and a half significa mitad, mitad. Y le dije, mire, jefe, lo siento, pero a mí me pagan un salario, le dije. Cuando me dieron este trabajo, me dijeron las condiciones y yo lo acepté. Así que yo tengo que contentarme con mi paga. No, pero es que el patrón es injusto. Eso ya es problema a ver con Dios. Por eso no lo voy a robar yo, porque si él es injusto, tampoco yo voy a ser injusto, porque si yo le robo, eso es injusticia. ¿O no? Está duro el mensaje, ¿verdad? Está fuerte. Al hermano Pomero, como le aplaudían, a mí no me aplauden, me hacen unas caras. Yo no sé qué así es. Porque él vino, se predicó y se fue. Yo me quedo aquí aguantándolos a ustedes. Le dije, lo siento, pero aquí vamos a dar cuentas cabales. Todo facturado, todo al centavo. ¡Ah! Me llevaron de punta hasta que me buscaron una manera que me obligó a salir del trabajo. Amén. Es pecado. Comenzamos a violar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a desear tener. Tengo a mi esposa, pero deseo otra esposa. Oiga lo que dice Santiago 5. He aquí, clama el jornal de los obreros
que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cuando caemos en la avaricia, ¿me está oyendo, hermana y hermano? Explotamos a los demás. ¿Me está oyendo? Violamos sus derechos. Como alguien dijo, con tal de llegar arriba, no importa si me paro en usted. Un cristiano jamás va a decir eso. ¿Por qué? Porque eso es caer en tentación y en pecado. Hermano, por eso dele gracias a Dios que usted no tiene nada, hombre. Bendiga a Dios. Usted mire contentito, ahí va a su casa. Mire, se sienta en el petate que tiene en su casa, aleluya. Y usted se acuesta a dormir tranquilo, no está pensando que le va. Está pero requete feliz. Cuando va a algún lugar no entra pensando me van a robar el carro, porque ni patines tiene. No se preocupe. Dele gloria a Dios por... Ahora, yo quiero que no me vayan a malentender. No estoy idealizando la pobreza, no me vayan a malentender. Dios quiere que prosperemos, pero nos está advirtiendo que la prosperidad trae peligros. Por eso hay veces que Dios no nos da las cosas, porque es que si se lo doy a este, ¿qué cosa? Le va a hacer mal. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque Él ya nos conoce, hermanos. Perdone, Él nos conoce. ¿Usted cree que el Señor no nos conoce? Nos conoce perfectamente el Señor. Primero Reyes 21, 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Si lo ve Lucas 12, es avaricia. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, hermanos? Esto se llama codicia. ¿Cómo se llama? Díganlo otra vez. Estas hermanas son fieles a lo que yo les digo, ¿verdad? Codicia. Esto ni dicia, dice. Vamos, todos juntos pues. Codicia. ¿Y qué es eso? Yo tengo una bonita corbata, pero le digo, hermano, qué corbataza. ¿Por qué no me la regala? O como yo soy el pastor, le digo, me da la corbata o le hago la llave al chino. La codicia es desear lo que otros tienen. Y no porque yo no tenga. Este hombre tenía viñas seguros y le digo, mira, hagamos cambios si quieres. Yo tengo una viña mejor que la tuya. Pero dame la tuya, la quiero. O le dijo, y si no, pues dime cuánto quieres, que yo te doy lo que me pidas. El hombre tenía plata. El hombre tenía viñas. ¿Por qué le quitó la viña a su vecino? Porque era codicioso. No estoy contento con lo que tengo. Deseo lo que otro tiene, aunque sea inferior a lo que yo tengo, porque la codicia es mala. Oiga, yo quiero que usted vaya conmigo una vez más a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Quiero que vaya ahí conmigo y va a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer ahí
Primero leímos el verso 10, ahora vamos a leer el versículo 9. ¿Qué dice, hermano? Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué cosa? Caen en tentación y lazo, y en muchas, ¿qué cosa? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en qué cosa, en destrucción y perdición. Es bueno ser próspero. Dios quiere que prosperemos, pero hay un peligro, y este se llama codicia. ¿A qué nos empuja la codicia? ¿Quiere buscar Marcos? Y casi estoy terminando. Marcos 12:40. Dice así. El Señor está aquí hablando de los escribas y fariseos. Y dice en el verso 40, que devoran las casas de quienes y de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué pasaba con estos? Miren, hermanos, la mayoría de gente de Sanedrín eran fariseos y escribas. El presidente de Sanedrín era el sumo pontífice. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, cuando entró al templo, y lo hizo 2 veces, qué fue a hacer al templo cuando entró la primera y la última vez? ¿Qué fue lo que hizo? Fue a tumbar las mesas de los cambistas y de los que tenían negocios de animales para el sacrificio en el templo. Ahora, yo hice una pregunta en el primer servicio y se la voy a hacer a ustedes. ¿Por qué razón los dirigentes de Israel mataron a Cristo? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían temor de que a causa de Cristo ya no. ¿Por qué causa los fariseos mataron a Cristo? ¿Cuál fue la razón? los romanos no les... No. ¿Por qué lo mataron? Mujeres, ¿por qué llevaron a la cruz los del Sanedrín a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Mujeres, ¿por qué? ¿Por qué? No. Porque Jesús siempre les dijo la verdad. ¿Saben ustedes quiénes eran los dueños de los negocios en el templo? ¿Sabe usted quiénes habían convertido la casa de Dios en casa de mercado? ¿Saben quiénes eran? Nada menos que la familia del sumo pontífice, don Anás y don Caifás, porque eso era negocio de ellos. Estos tipos tenían plata, y como dijeron los muchachos allá, ellos dijeron, si este Jesús se hace popular, los romanos van a pensar que se levantó una rebelión, y los primeros contra quienes la van a emprender es contra nosotros, y nos van a quitar todos nuestros bienes y todas nuestras posesiones, y nos van a meter a la cárcel, o quizás nos van a matar. No conviene que este hombre siga vivo, hay que matarlo. Pero porque afectaba sus intereses, porque eran avarientos y codiciosos. Si usted me permite la palabra, habían hecho tranzas con los romanos. Y si algo les dolió fue que el Señor les vino a tocar la llaga, les desbarató sus negocios y les mostró que eran avarientos. Tan codiciosos eran que dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué hacían estos hermanos? Óigame, ¿saben qué hacían?
desposeían a las pobres viudas de sus pocas cositas que tenían. So pretexto de que eran los dirigentes espirituales de la nación de Israel. Hermanas y hermanos, hay peligros en ser prosperados. Yo voy a terminar con una pregunta, la voy a hacer a todos. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperidad? Levanten la mano. No se quede con la mano abajo. Si usted sinceramente, dígame, ¿usted quiere prosperidad? No la levanto porque el pastor predicó contra la prosperidad. No me malentienda, yo no estoy predicando contra la prosperidad, estoy advirtiéndole que la nueva era está predicando la doctrina de la prosperidad. Le dice a usted que si usted es hijo de Dios, usted tiene que ser millonario. Si no, si es pelado, si es pobre, a saber cómo anda. Usted está mal con Dios o no es hijo. En contra de esos estoy. Pero no estoy en contra de la prosperidad. Bendito el Señor si todos ustedes prosperan. Alabado sea el nombre del Señor. Lo más que metíamos al salón de predicaciones era una bicicleta vieja. Pero ahora, gracias al Señor, hay carros ahí parqueados que son de ustedes. Y eso me alegra porque Dios quiere que prosperemos. Pero cuidado. Cuidado con la codicia. Cuidado con la avaricia. Estemos contentos con lo que tenemos. Si Dios nos ha bendecido, amén, hermanos. Si Dios nos ha prosperado, gloria a Dios, amén. Primero, seamos fieles en nuestra mayordomía. Diezmemos. Invirtamos en el reino de Dios. Ofrendemos. No para que Dios nos dé, sino porque Dios ya nos dio. Amén, sí o no. Gloria a Dios. Amén. Y compartamos con el que no tiene nada lo que a mí Dios me ha dado. De pie, por favor.